Después de dedicarle 20 años de mi vida al restaurante de mi familia, mis padres le dieron el control a mi cuñado, como si yo nunca hubiera existido. Todo por culpa de mi hermana, que envenenó a todos con sus mentiras. Lo que siguió fue una pesadilla, despidieron a mis compañeros, destrozaron las recetas de mi madre, cambiaron el alma del negocio por tonterías modernas, y cuando los clientes dejaron de venir, me llamaron para que salvara lo que ellos destruyeron. Y eso no fue lo peor. Descubrimos que mi cuñado había estado robando dinero y comprando equipos con nuestras cuentas para abrir un restaurante propio. Y mientras el negocio se hundía, mi hermana comenzó a llamar a los clientes para decirles que servíamos comida con ratas. Sí, mi propia hermana. Esto no es solo una historia de traición familiar. Es la historia de cómo perdí mi hogar, mi legado, y aún así me negué a rescatar a quienes me apuñalaron por la espalda. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después. Mis padres entregaron el restaurante familiar al esposo de mi hermana porque ella les insistió tanto, y ahora todos están buscando trabajo porque las ideas frescas de él huelen a ruina. Mi nombre es David, y durante más de la mitad de mi vida viví entre mesas con mantel a cuadros, olor a ajo fresco, harina sobre las manos y risas de clientes leales. El restaurante Trattoria La Nonna fue fundado por mis padres cuando yo tenía apenas 9 años. Crecí viendo a mi papá, don Ernesto, en la caja, y a mi mamá, Teresa, en la cocina, preparando esas salsas que sabían a hogar. A los 16, comencé barriendo el piso, limpiando mesas y cortando pan para los clientes. A los 18, ya ayudaba a preparar pastas. A los 20, manejaba las órdenes de proveedores y organizaba turnos. Por años aprendí cada rincón del restaurante como si fuera una extensión de mí mismo. Y lo era. Mientras otros de mi edad iban a fiestas, yo aprendía a hacer una lasaña perfecta, a responder con elegancia cuando un cliente se quejaba, o a entrar a la cocina cuando alguien no se presentaba a su turno. Era mi casa, mi proyecto, mi responsabilidad. Mi hermana, Laura, nunca sintió eso. Para ella, el restaurante era un sitio apestoso, grasoso, ruidoso. Durante la preparatoria, trabajó unas semanas obligada por mis padres. Se quejaba del olor, de lo cansada que quedaba, del ruido de la máquina de café. Apenas se graduó, escapó hacia una vida distinta. Se convirtió en la única de nosotros con título universitario, algo que mis padres celebraron con orgullo. Se casó con Mauricio, un tipo correcto, con modales refinados y un título en negocios de una universidad comunitaria. Durante un par de años trabajó en el restaurante con nosotros. No era malo, pero tampoco alguien en quien confiarías el timón. Hacía lo justo, pedía explicaciones por todo, evitaba trabajos pesados y delegaba hasta el mínimo esfuerzo. Se le toleraba porque era familia. Pasaron los años, y mis padres comenzaron a hablar de su retiro. Naturalmente, yo era quien quedaría a cargo. Ya había pasado por cada puesto, desde cocinar hasta gerenciar. Conocía a cada proveedor, cada receta, cada mesero. Sabía cuánto inventario podíamos pedir sin que se perdiera y cómo lidiar con los problemas más comunes. Incluso me nombraron gerente general oficialmente el año pasado. Pero entonces Laura empezó su campaña. Decía que no era justo que el restaurante quedara en manos del hijo que nunca salió de casa, que Mauricio tenía formación académica, ideas nuevas, visión moderna. David cocina muy bien, decía, pero no es suficiente con hacer lasagna y sonreír a los clientes. Durante semanas, llamaba a mi madre para hablar mal de mí a mis espaldas, presionaba a mi padre para darle una oportunidad justa a su marido. Al principio pensé que mis padres resistirían. Después de todo, sabían cuánto había sacrificado por ese lugar. Pero la presión fue constante. Laura no cedía. Un día, durante una reunión familiar, soltó su discurso como si fuera una presentación de ventas. Mauricio tenía ideas frescas, planes de expansión, catering, buffet de almuerzo, clases de cocina, incluso prometió aumentar las ganancias un 20% en 6 meses. Mi padre la escuchó en silencio. Mi madre asentía de vez en cuando, con esa mirada entre resignación y cansancio. Y Mauricio, solo sonreía, como si todo ya estuviera decidido. 3 semanas después, me citaron a la oficina del restaurante. Me dijeron que querían hacer una prueba, que sería solo por 3 meses, que necesitaba un descanso, que esto no significaba que no valoraban mi trabajo. Me pidieron que le cediera la gerencia temporalmente a Mauricio. Yo no grité. No lloré. Solo dije, no va a ser un descanso. Si me quitan ahora, me voy para siempre. Ese mismo día, dejé las llaves del restaurante sobre la mesa y me fui. Y no volví. A las 2 semanas ya me estaban llamando. Gabriela, nuestra jefa de meseros con 5 años de experiencia, me escribió, David, esto es un desastre. ¡Ayúdanos! Me contó que Mauricio había cambiado la receta de la salsa marinara sin consultar con nadie. Que había reducido el ajo,
cambiado los tomates y ajustado las porciones, para reducir costos. La clientela notó el cambio de inmediato. Una mujer mayor devolvió su plato y dijo, esto ya no sabe como antes. Otra pareja habitual dejó de venir. Los meseros comenzaron a recibir menos propinas. La moral del equipo estaba por el suelo. Mauricio despidió a Gabriela porque, según él, no mostraba entusiasmo por sus nuevas ideas. En su lugar puso a una amiga de Laura, una chica sin experiencia alguna que confundía los pedidos, olvidaba las reservas y se enredaba con la caja. Laura iba casi todos los días al restaurante. Caminaba entre las mesas con una libreta, como si fuera dueña del lugar. Comentaba en voz alta cosas como, hay que cambiar la decoración, esto está desactualizado, el menú necesita más color. Entonces, mis padres me llamaron. Su tono era distinto. Cansado. David, ¿podrías ayudarnos con unos pagos?, me dijeron. Mauricio está teniendo algunos problemas con proveedores. Les dije que no. Con toda la calma del mundo. No me pidieron ayuda cuando entregaron todo. Ahora resuélvanlo ustedes. Laura, por supuesto, se indignó. Dijo que estaba saboteando la transición. Que era mezquino y egoísta. Pero yo no lo vi así. Había dedicado más de una década a sostener ese restaurante. Y cuando me reemplazaron, no por mérito sino por presión, decidí que no volvería a rescatar lo que ya no me pertenecía. No sabían en qué se habían metido. Pero lo descubrirían muy pronto. Apenas comenzaba la tercera semana de Mauricio como gerente, y las cosas ya olían, pero no a pesto ni a albahaca, sino a fracaso. No solo había arruinado el sabor de nuestras recetas tradicionales, sino que comenzó a alterar la dinámica completa del restaurante. Todo lo que mis padres y yo habíamos construido durante años, él lo desarmaba receta por receta, empleado por empleado, decisión tras decisión. Lo más grave fue cuando empezó a hacer optimización de recursos. En su lenguaje eso significaba despedir a quienes llevaban años sosteniendo el restaurante, simplemente porque no encajaban con su idea de modernidad. Gabriela fue solo la primera. Después despidió a Rocco, nuestro cocinero principal. Rocco era un italiano de verdad, nacido en Nápoles, apasionado por la cocina y con una clientela propia que venía solo por sus pizzas. ¿La razón del despido? Rocco es terco y no acepta sugerencias. ¿En serio? Claro que no las aceptaba, si querías cambiarle la masa artesanal por una congelada de supermercado. El nuevo chef que trajo, lo había encontrado en redes sociales. Nunca había trabajado en una cocina profesional, pero tenía un canal de cocina con 3,000 seguidores. ¿Ese era su estándar? El restaurante empezó a vaciarse. Los clientes habituales dejaron de venir. Las reseñas online comenzaron a reflejar el desastre, ya no es lo que era, comida insípida, servicio lento, mal ambiente. Pero Mauricio seguía adelante como si no pasara nada. Peor aún, gastaba dinero en tonterías. Mandó a imprimir menús nuevos con un diseño moderno, donde quitó varios de nuestros platos clásicos porque no eran instagrameables. Compró equipos nuevos de cocina que no necesitábamos y dejó de pedir insumos esenciales. Un día, se quedaron sin queso mozzarella, y otro sin harina. En un restaurante italiano. Eso ya no era negligencia. Era incompetencia descarada. Mientras tanto, yo seguía con mis entrevistas. Había comenzado a buscar otro trabajo desde el momento en que salí por esa puerta. Sabía que con lo que había aprendido, podía integrarme en casi cualquier cocina. Y así fue. En menos de un mes, ya estaba trabajando en un restaurante de cocina mediterránea como segundo de cocina. El ambiente era distinto. Profesional. Sin dramas familiares. Allí nadie te menospreciaba por ser el hijo. Y mientras mi vida profesional despegaba, el caos en Trattoria La Nonna seguía creciendo. Mauricio olvidó pagar el seguro del restaurante, y recibieron una notificación de cancelación. ¿Cómo se le olvida algo tan elemental en un negocio? Mis padres estaban empezando a abrir los ojos, pero aún no lo suficiente. Habían confiado en Laura y su esposo, y esa decisión les costaría más caro de lo que imaginaban. Un día, Mauricio se apareció con una sonrisa que daba escalofríos. Había conseguido un contrato para catering en una boda. 150 personas. Menú personalizado. Prometió platos que nunca habíamos preparado, ofreció precios ridículamente bajos y agendó el evento para un sábado, nuestro día más ocupado. 2 días antes del evento, mis padres entraron en pánico. Se dieron cuenta de que no tenían ni el personal ni los ingredientes, ni el conocimiento para sacar adelante ese servicio. Me llamaron. David, por favor, necesitamos que nos ayudes con el catering. Respiré hondo. Les respondí lo que tenía que decirles desde hacía tiempo, no. Yo ya tengo un nuevo empleo. Ustedes tomaron su decisión. Yo tomé la mía. Mi padre tuvo que regresar a la cocina ese fin de semana para salvar lo que pudiera.
El evento terminó costando casi $1000 de pérdida. Fue el golpe más fuerte hasta ese momento. Pero aún no era el último. Ese fracaso hizo que por fin pusieran fin a la prueba de Mauricio como gerente. Le pidieron que volviera a su antiguo puesto. ¿Y qué creen que respondió? Se negó. Dijo que él no aceptaba degradaciones. Que los resultados negativos eran culpa de la resistencia al cambio. Laura, por supuesto, lo apoyó. Dijo que no le dieron tiempo suficiente, que las buenas ideas tardan en dar frutos, que yo había saboteado todo al no colaborar. Ambos renunciaron entre lágrimas de ego herido y desaparecieron del restaurante, pero solo por unas semanas. Porque cuando pensábamos que el daño había terminado, comenzó el sabotaje real. Laura apareció una noche con 3 amigas. Era viernes, casa llena. Exigió mesa. La anfitriona, con toda cortesía, le explicó que debía esperar 1 hora. Laura estalló en gritos, se quejó del servicio, dijo que el restaurante era una vergüenza y que ya no era lo que era cuando Mauricio estaba a cargo. Lo gritó. Literal. Se aseguraba de que todos los clientes la escucharan. Esa fue la primera de muchas visitas incómodas. Volvía cada fin de semana con nuevas excusas para causar escenas, quejarse en voz alta, sembrar dudas entre los clientes. Luego vinieron las reseñas falsas en redes sociales desde cuentas anónimas. Y después las llamadas directas a los clientes. Sí, así como lo oyes. Consiguió los números de antiguos clientes usando listas de reservas y empezó a llamarles con mentiras, que había ratas en la cocina, que el restaurante iba a cerrar por sanciones, que el personal estaba en huelga. Pura invención. Puro veneno. Y el daño empezó a sentirse. Cancelaciones, desconfianza, reservas que no se confirmaban. Mis padres, en lugar de actuar de inmediato, pensaron que ya se le pasaría. Pero no se le pasó. Un día, llamó a una de las meseras y le dijo que debía buscar otro trabajo, porque el restaurante cerraría en meses. Esa empleada fue al día siguiente con lágrimas en los ojos, preguntando si era verdad. Mis padres negaron todo, pero ya era tarde. La moral del equipo estaba rota. La imagen del restaurante, desgastada. Y lo peor estaba por venir. Laura y Mauricio filtraron un supuesto artículo en redes sociales acusando al restaurante de acoso laboral. Sin pruebas, sin nombres, sin hechos. Solo ruido. Pero ese ruido alcanzó a proveedores, a clientes, a empleados. Esa fue la gota. Cuando mis padres vieron el artículo que Laura y Mauricio habían difundido, un texto lleno de acusaciones sin fundamento, rumores y difamaciones, supieron que ya no podían seguir ignorando el problema. Ese mismo día, mi padre le llamó a Laura con voz temblorosa. No para gritarle. No para discutir. Solo para decirle, con la voz quebrada por la decepción. Ya no eres bienvenida en el restaurante. No vuelvas. No llames más a nuestros clientes ni a nuestro personal. ¿Y sabes cómo respondió ella? Amenazó con demandarlos por difamación. Dijo que estaban manchando la reputación de su esposo, que exigía una disculpa pública y compensación económica por las oportunidades perdidas. Fue entonces cuando mis padres, por fin, decidieron consultar a un abogado. El especialista revisó cada uno de los mensajes, llamadas, correos y declaraciones. Y su veredicto fue claro. Ustedes no solo están siendo difamados. Tienen suficiente para demandarlos por acoso, sabotaje empresarial y robo de recursos. Sí, robo. Porque en medio de todo esto, comenzó a salir a la luz una nueva verdad aún más grave. Mi padre había estado revisando facturas y notas de entrega, cuando notó algo extraño. Equipos comprados pero que nunca llegaron. Ingredientes facturados pero ausentes. Llamó a los proveedores, y fue entonces que lo descubrieron. Mauricio había estado utilizando las cuentas del restaurante para comprar suministros para él mismo. No para el restaurante, sino para montar su propio negocio. Los artículos habían sido entregados en otra dirección. ¿A dónde? A una cocina comercial que Mauricio había estado alquilando al otro lado de la ciudad, en secreto. Estaba armando su propio proyecto, robando recursos y dinero del restaurante familiar. Cuando mi padre lo confrontó, Mauricio alegó que todo era una confusión, que estaba guardando temporalmente los artículos, y que planeaba devolverlos. Laura llamó al día siguiente gritando que lo estaban acosando y que Mauricio solo quería ayudar explorando nuevas oportunidades de expansión. Ayudar. Robando. A pesar de todo, mis padres no iniciaron acciones legales de inmediato. En lugar de eso, el abogado envió una carta de cese y desista, exigiendo que dejaran de contactar a empleados, clientes y proveedores, y que devolvieran todo lo robado. Durante un mes, hubo silencio. Mauricio y Laura desaparecieron del mapa. No más llamadas, no más visitas, no más reseñas falsas. Y justo cuando parecía que la tormenta había pasado, mis padres tomaron una decisión que rompió mi corazón.
Reunieron a los empleados una mañana y les anunciaron que el restaurante cerraría sus puertas. Ya no es rentable. No tenemos fuerzas para continuar, dijo mi madre entre lágrimas. Uno de los empleados me llamó ese mismo día. Me contó que todos estaban destrozados, que mis padres lloraron delante de ellos, que se disculparon por no haber hecho más. Perdimos algo que fue nuestro hogar por años, y ni siquiera fue por culpa del negocio. Fue por la familia, me dijo. Yo sentí un nudo en el pecho. El restaurante donde crecí, donde me formé, donde construí recuerdos con mis padres, clientes y amigos, desaparecía por culpa de dos personas que no entendían lo que era el trabajo duro, la tradición ni la responsabilidad. Intenté ayudar a los empleados. Algunos ya habían encontrado otros trabajos, pero muchos no. Hablé con mi jefe actual, el señor Ramírez, y para mi sorpresa, me ofreció abrir una nueva locación en una ciudad vecina, conmigo a cargo. Sería una inversión conjunta, donde yo tendría libertad para contratar al personal y tomar decisiones. Era la oportunidad que había estado esperando. No para vengarme, sino para empezar de nuevo. Mientras preparábamos ese nuevo proyecto, mis padres, finalmente, decidieron presentar una demanda formal contra Laura y Mauricio. No solo por el robo de recursos y sabotaje, sino también por daños a la imagen, pérdida de clientela, y por los más de $8,000 en pérdidas acumuladas durante la gestión de Mauricio. También presentaron una denuncia penal por apropiación indebida, ya que varios equipos nunca fueron devueltos, y otros llegaron dañados. La paciencia se había agotado. El amor de padres no debía confundirse con permitir el abuso. Yo los apoyé en todo, aunque todavía evitaban tocar el tema emocional. Les dolía reconocer que su propia hija los había llevado hasta ese punto. Pero yo ya no tenía esa carga. Yo no sentía culpa. Yo vi todo antes que ellos. Y por eso, cuando abrimos la nueva locación del restaurante junto al señor Ramírez, lo hice con una nueva filosofía. Nunca más mezclar familia con negocios. Volví a reunir al antiguo equipo, Gabriela, Rocco, Andrea, algunos meseros de confianza. El 75% de la antigua plantilla estaba de regreso conmigo. Pero esta vez, era distinto. Yo era el líder. Yo tomaba las decisiones. Yo defendía a mi gente. Y mientras tanto, la demanda avanzaba. Mauricio intentó llegar a un acuerdo. Quería evitar el juicio. Pero mis padres, finalmente firmes, se negaron. Y Laura, bueno, Laura fue citada oficialmente. Su arrogancia no le permitió negociar nada. Y eso le costaría caro. El juicio fue discreto pero demoledor. Las pruebas eran demasiadas, facturas, correos electrónicos, mensajes de texto, grabaciones de llamadas, testimonios de empleados, proveedores, incluso clientes. Ni Mauricio ni Laura pudieron negarlo. Todo había quedado expuesto. El veredicto llegó en menos de lo esperado. Laura y Mauricio fueron encontrados responsables de difamación, sabotaje empresarial y apropiación indebida. El juez ordenó el pago de más de $45,000 en concepto de daños. Además, Mauricio recibió libertad condicional, una multa por robo y la instrucción de no acercarse ni a mis padres ni a ningún antiguo empleado del restaurante. Laura, lo perdió todo. El juicio se volvió más público de lo que ella jamás imaginó. Su trabajo, que tanto había presumido, le pidió la renuncia inmediata tras el escándalo. Ya no era la hija ejemplar. Ya no era la mujer con visión empresarial. Ahora era una saboteadora con antecedentes civiles y una reputación hecha trizas. Mis padres no celebraron. No son de ese tipo. Pero sé que sintieron algo parecido a alivio. Una especie de paz amarga. A pesar del resultado, el daño estaba hecho. El restaurante que amaron por más de 2 décadas ya no existía. Mi padre ahora trabaja como supervisor de calidad en una pequeña cadena de comida italiana, mientras que mi madre decidió no volver a trabajar. Ambos han envejecido en silencio estos últimos meses, con la mirada más frágil, pero también un poco más humilde. No sé si alguna vez se perdonarán por lo que hicieron al entregarle todo a Mauricio. Pero al menos ahora saben la verdad completa. Y yo estoy bien. El nuevo restaurante, esa locación que abrimos junto al señor Ramírez, funciona mejor de lo que habíamos planeado. Estamos llenos casi todos los fines de semana. Nuestros clientes nos dejan reseñas agradecidas. El personal está motivado, feliz, leal. Muchos de mis antiguos compañeros de Trattoria La Nonna están aquí conmigo. Cocinamos con el mismo amor, pero con más libertad. No hay drama. No hay gritos familiares. Solo pasión, respeto y trabajo honesto. Me han preguntado muchas veces por qué no abrí yo solo mi propio restaurante. Y la verdad es simple, no quería endeudarme para reconstruir desde cero. Lo viví muy de cerca. Sé lo frágil que puede ser todo. Pero las cosas han cambiado. Mi jefe me propuso una idea,
Abrir una nueva sucursal como socios. Mismo concepto, nueva ciudad. Esta vez con una inversión conjunta. Él pone el dinero. Yo pongo el alma. Y creo que la vida me está dando una segunda oportunidad. Una sin traiciones, sin familiares tóxicos, sin decisiones a medias. Solo mi esfuerzo, mi gente, mi sazón. Y si te estás preguntando si me arrepiento de no haber regresado cuando me lo pidieron, la respuesta es no. No volver fue lo mejor que hice. De haber vuelto, habría sido absorbido por el drama, usado como escudo, arrastrado en un conflicto que nunca fue mío. Mi hermana me habría culpado de todo. Mis padres habrían seguido dudando. Y Mauricio, bueno, él habría terminado robando igual. Esta historia me dejó muchas lecciones, pero la más grande es esta. La familia no siempre tiene la razón. A veces, el mayor acto de amor hacia tus padres es alejarte para que enfrenten las consecuencias de sus errores. Y a veces, la única forma de reconstruirte es empezar desde otra cocina, en otra ciudad, con otra gente, pero con la misma receta de dignidad. Porque eso nunca se pierde. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y conectaste con lo que viví, te invito a suscribirte a nuestro canal, regalarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y antes de irte, dime algo en los comentarios. ¿Tú también crees que hay un punto en el que alejarte de tu familia es lo más sano? Estoy leyendo todo lo que comparten, y tus experiencias también pueden inspirar a otros. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, una traición puede arruinar un negocio, pero nunca destruir tu valor.